Bienvenidos a este su programa, El Visionario, programa de análisis político, económico, social, deportivo y de salud. El único programa en Baja California que ventila los temas que otros medios no se atreven. El Visionario, conducido por el reconocido maestro y contador público Roberto Pro Mendoza. El Visionario, por este su canal 73 por cable. El Visionario. ¿Qué tal, estimado televidente de su canal 73? Soy Roberto Pro, director conductor de este programa, El Visionario. Como comentamos la vez pasada, el día de hoy vamos a hablar de juicios orales, para lo cual agradezco a nuestro invitado, el licenciado Kim Salas, Nelson Alonso Kim Salas, el juez 11º en materia mercantil, en la cual agradezco que esté aquí en El Visionario. Soy juez, bienvenido y gracias. Gracias, maestro. Pues aquí hay al parecer mucha desinformación, porque nos comentaban vía internet, vía Face, de que no se saben dónde están los juicios orales, y mucha gente piensa que el nuevo sistema de justicia penal es solamente para lo penal, no para lo civil o lo mercantil. Entonces, a la cual le voy a pedir al señor juez que se nos puede hacer una breve explicación, como una introducción, los juzgados, dónde están cada uno y dónde se llevan a cabo los juicios, tanto penal como civil y mercantil. Adelante, señor juez, porque creo que es muy importante, porque hay mucha confusión en la población. Sí, maestro, indiscutiblemente, ¿no? Pueden parecer cosas muy insignificantes, pero son muy trascendentales para aquellas personas que se vean en la necesidad en su momento de acudir a los órganos impartidores de justicia. Aquí yo quisiera iniciar haciendo la diferenciación en cuanto a los juicios orales en materia penal y los juicios orales en materia mercantil. Actualmente, aquí en Baja California, la oralidad, por cuanto hace a los tribunales dependientes del Poder Judicial del Estado de Baja California, los únicos que manejan la figura de la oralidad, como usted bien ya lo antecedió, son los juzgados penales en materia de oralidad, que es lo que se le conoce como el nuevo sistema de justicia penal, que ya, yo creo que ya este año cumplió su primera década, si mal no me equivoco. Sí, ya lleva 10 años, sí. En vigor aquí en el estado de Baja California. Y por lo que hace a la materia mercantil, a partir del año 2012, específicamente a partir de enero del 2012, fue que inició o entró en vigencia la figura de los juicios orales mercantiles. En lo mercantil, entonces. ¿Sí? Y es a partir de esa fecha en que los juzgados civiles de todo el estado de Baja California, que somos o éramos los juzgados en ese entonces que también conocíamos de materia mercantil, por ser una jurisdicción concurrente, es de que empezamos a conocer ese tipo de juicios orales. Fue así, pasó el 2012, 13, 14, 15 y en septiembre del año 2016 es que por acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado se decide ya especializar ex profeso a algunos juzgados civiles para que conozcan única y exclusivamente de materia mercantil, siendo que en el caso de la ciudad de Tijuana, el juzgado 10º y el 11º, el cual me honro en ser titular, fuimos los elegidos para especializarse en materia mercantil en su totalidad, entre ellos la oralidad mercantil. En Mexicali, los dos juzgados de paz, los famosos juzgados de cuantía menor que existían en materia civil, se transformaron a juzgados de primera instancia, pero igualmente especializados en materia mercantil. Y en Ensenada, el juzgado mixto de paz, que se encontraba también funcionando, fue transformado como el juzgado cuarto de primera instancia, especializado en materia mercantil. En el estado son los juzgados especializados que existen, y en aquellas ciudades o partidos judiciales que no hay juzgados especializados, sigue conociendo los jueces civiles de primera instancia. La pregunta que iba a hacer, por ejemplo, Tecate y Rosarito no tienen. San Quintín, San Felipe, el Valle de Mexicali, lo que es Ciudad Morelos, el kilómetro 42 famoso, ¿no? Ciudad Guadalupe, Victoria,
como usted bien lo dice, Tecate, playas de Rosarito. Ok. Ahí, por la cuestión presupuestal, ahí todavía no se han podido aperturar juzgados especializados en materia mercantil, por lo tanto los jueces de primera instancia civil, ellos son los que están conociendo de esa materia. Ok. Entonces, ¿en dónde se llevan a cabo los jueces, la oralidad de los jueces mercantiles? Bueno, la ubicación, Sí, la se ubicación, refiere usted. sí. Aquí en la ciudad de Tijuana estamos ubicados los dos juzgados especializados en materia mercantil en la sede de los juzgados civiles y familiares, ubicada sobre Vía Rápida Poniente, Ajá. en la colonia anexa 20 de noviembre de la ciudad de Tijuana. Es el que está enseguida del edificio del CENTE, ¿no? De los maestros. Efectivamente, contiguo Ajá. a esa instalación del CENTE se encuentra la sede de los juzgados civiles y familiares de Tijuana. Y lo otro, los juicios penales orales se lleva a cabo en los juzgados penales que están a un lado de la PENI. Efectivamente, Para contiguo poder ubicar, al Centro de Readaptación Social, ubicado en la Mesa de Tijuana. Ahí es la sede de los jueces juzgados penales, tanto del sistema tradicional, que era el sistema de toda la vida, el sistema escrito, y ahora también de los jueces de oralidad mercantil. Precisamente, Perdón, de oralidad penal. nos hacían una pregunta también de que qué pasa si los jueces que están ahorita van a dejar ser jueces o se van a incorporar como jueces en juicios orales en lo penal y ahora también en lo mercantil. Mire, por lo que hace a la materia penal, honestamente no estoy muy bien informado. Se dio en el año 2014, tengo entendido, una convocatoria a efectos de elegir jueces en materia de oralidad. Y si no tengo el dato equivocado, dentro de este concurso participaron jueces penales tradicionales. Okay. ¿Sí? Y obviamente aquellos que lograron la calificación y reunir los requisitos ya fueron adscritos a la justicia oral junto con jueces de nuevo ingreso. Algunos jueces penales tradicionales no participaron, ellos continúan como jueces tradicionales, y tengo entendido que algunos de esos jueces, como esos juzgados tienden a extinguirse porque ya dejaron de conocer nuevos casos, nuevos juicios, esos jueces tengo entendido que se están transformando en juzgados de ejecución de penas, ¿sí? Según es lo que tengo entendido. Pero Sí. y por cuanto hace a la materia mercantil, pues cuando ya se justifique la necesidad de aperturar o de especializar nuevos juzgados, pues habrá que ver cuál va a ser ahí el procedimiento que el Consejo de la Judicatura del Estado adopte. Sí, porque precisamente contratamos con la INSAA Gloria Firme y la juez cuarto Europea, nos comentaba que ellos siguen por todo el expediente que tienen rezagado. Ya terminando esos juicios, ya no están aceptando nuevos, Así es. como bien lo hizo, pues. Entonces, ya terminando eso, entonces ya será una decisión de la Judicatura a ver si los incorpora dentro de otro juzgado o realmente ya desaparecerá la figura, en este caso de un juez penal. Lo mismo puede suceder en lo mercantil. Bueno, en el caso de lo mercantil, lo que indiscutiblemente va a ser innegable es de que en su momento se van a necesitar de más juzgados especializados en materia mercantil por la cuantía o el número de juicios que anualmente se están recibiendo. Sabemos que para cualquier tipo de sociedad, de Estado organizado, el aumento poblacional, entre otras consecuencias, trae pues que también aumenten los problemas. Sí. Y esos problemas que se dilucidan en los tribunales, obviamente, pues Crea la necesidad de que se abran nuevos juzgados. Exactamente. Desgraciadamente, pues por esa histórica limitación presupuestal que siempre ha padecido el Poder Judicial, pues no se crece al ritmo que crecen algunas otras entidades o dependencias, y mucho menos al nivel que van creciendo las sociedades, ¿no? El núcleo poblacional
Pero pues dentro de las limitaciones presupuestales sí siempre se ha preocupado los presidentes en turno y los demás miembros de la judicatura de que se haga lo más pues con lo menos, con lo que tenemos, y pues es lo que se trata de hacer. Otra pregunta que nos hacen, dentro en materia mercantil, ¿qué ejemplos podríamos tener para que la población se dé cuenta hacia dónde deben acudir y que su abogado esté preparado para un juicio oral? Agradezco la pregunta porque es muy muy importante, más la segunda parte de la misma. Por cuanto hace a en qué casos debe acudir, el Código de Comercio es muy claro, establece un catálogo de qué tipo de juicios son los que se ventilan en la vía oral mercantil. Okay. La vía oral mercantil nace o es consecuencia de los juicios ordinarios mercantiles. Ok, correcto. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la diferencia entre que un juicio sea ordinario o sea oral? La cuantía, es decir, el valor de lo que están demandando. Por decir, actualmente, al día de hoy, más adelantito voy a ser un poquito más específico en ello, pero actualmente, al día de hoy, para agosto del 2018, para que un juicio se lleve en la vía oral mercantil, debe de ser un juicio que el valor de lo reclamado como suerte principal no exceda la cantidad de 650,000 pesos. O sea, es el tope. Es el tope. Puede ser de $1 a 650,000. Okay. Si ya excede de 650,000, entonces se tiene que llevar en la vía ordinaria mercantil. Ok, qué bien, qué bien. ¿Sí? Y para los juicios ejecutivos mercantiles orales, que también son los más de reciente vigencia, que apenas este año entraron en vigor, la cuantía igualmente ahí es un poquito más limitada, a raíz de una reforma que hubo este mes de marzo pasado, el 28 de marzo, si mal no me equivoco, de este 2018, se limitó a que fuera de la cantidad que establece el artículo 1339 del Código de Comercio, que es la que dispone qué juicios en atención a la cuantía son apelables o no. Ajá. Y que actualmente la cantidad está rondando sobre los 633,000 pesos. Okay. Ese es el mínimo, y el máximo son 650,000 pesos. Eso es para que un juicio se pueda radicar en la vía ejecutiva mercantil oral. Entonces estamos hablando que nomás es mínima la diferencia, 12 a 13,000 pesos del tope. ¿Cuándo? Sí. ¿Por qué? Digo, más adelante les voy a explicar, porque el texto original de la creación de esos juicios era un margen grandísimo, iba de los 633,000, que es ahorita la cuantía que establece el artículo 1339 para este año 2018, hasta 4 millones de pesos. ¡Wow! Bastante hasta cantidad. 4 millones de pesos, y eso estuvo vigente del 25 de enero de este año, que fue cuando entró en vigencia, 25 o 27 de enero, tengo entendido, de este año, que entró en vigencia la figura de los juicios ejecutivos mercantiles orales, hasta el mes de marzo, que fue cuando, pues se puede decir, dieron marcha atrás. Sí, porque era muy extensa, 4 millones de pesos, wow. Y la limitaron a esta 633 hasta 650. A 650. Se dice, y lo que yo he tenido oportunidad de platicar con compañeros jueces, tanto de esta entidad como de otras entidades, con jueces del fuero federal, que se tuvo que dar esta contrarreforma en el mes de marzo, en virtud de que algunos estados de la República, e incluso también el Poder Judicial de la Federación, no contaban con la infraestructura necesaria para empezar a recibir la cantidad de juicios que se iban a generar. Entonces, esta reforma del mes de marzo dispuso que fuera esa cantidad, y
Para el año 2019 ya se aumenta de 650,000 hasta 1,000,000 de pesos. Y para el 2020, según está pronosticado, que va a aumentar de 1,000,000, ahora sí, a los 4 millones. millones. Entonces, los juicios ejecutivos mercantiles orales se van a ventilar en esa vía. Todos aquellos que sean de los 633,000 Ajá. actuales hasta 4 millones. Los que sean inferiores a 633,000 o superiores a los 4 millones, esos se van a llevar en la vía tradicional ejecutiva mercantil, no oral. Ah, ok. Bueno, no dice producción, vamos a un corte y regresamos porque esto apenas empieza, ¿eh? Trae mucha información, según juez, y queremos que nos explique para que usted esté enterado y no se deje sorprender a veces porque le dicen o malinforma mal los abogados que usted agarra. Regresamos. Regresa a clases con Tiendas La Favorita, donde encontrarás los uniformes de CECITE, DGTI, Cobash, CONALEP, preparatorias federales y municipales. Muy cerca de ti, Tiendas La Favorita. Somos distribuidores autorizados de Dickies para damas y caballero. Y recuerda, no gastes más tu tiempo con largas filas ni tu dinero, ya que encontrarás mejores precios que en Estados Unidos. Aceptamos tarjetas de crédito. Te esperamos en Tiendas La Favorita. Los invito aquí a Peace and Shakes. Estamos abiertos de martes a domingo y estamos abiertos a partir de las 12. Vendemos malteadas, waffles, sodas italianas. Estamos abiertos de lunes a jueves de 12 a 8 y de viernes a domingo de 12 a 9. Estamos ubicados en la Colonia Libertad, parte baja, frente al Chante. Estamos en la avenida Aquiles Cerdán, esquina con la 14. Tenemos juegos de mesa para que vengan a jugar sus hijos. Y también tenemos libros por si gustan también leer. Y muchas otras cosas. Aquí los esperamos. Bien, gracias por continuar aquí con su programa El Visionario. El día de hoy nos da mucho gusto tener aquí en vivo, a todo color, al juez 11º en materia mercantil, al juez Nelson Alonso Kim Salas, el cual le he hecho las preguntas que usted televidente a través de las redes y todo, nos ha hecho, y voy a permitir, mejor cederle para que nos explique ya todas estas dudas que están surgiendo
y que muy bien el juez nos está aclarando qué es la situación y qué es lo que hay que hacer en cada caso. Adelante, señor juez. Gracias, maestro. Ya nomás para concluir con la respuesta a su interrogante que me formuló antes de pasar al corte comercial y que yo le hice hincapié de la importancia, de lo importante del contenido de su pregunta, es en cuanto a la preparación de los compañeros litigantes en la materia de la oralidad. Fíjese que pues en la experiencia que hemos tenido a raíz de que entró en vigencia esta figura, hemos constatado de que ha habido probablemente ahí alguna omisión o falta de interés de una parte del foro litigante, afortunadamente no son todos, en cuanto a inmiscuirse o empaparse en la materia de la oralidad, porque pues todavía están con la idea del sistema tradicional del antiguo, por así decirlo. Sí, muchas veces nos toca que ya en un juicio oral incorporan figuras que ya no son procedentes, que son procedentes del sistema tradicional, en las audiencias de los juicios orales, que son audiencias muy interesantes porque ahí ya son audiencias físicamente presididas y dirigidas por el juzgador. Ya no es como el sistema tradicional, que es en las secretarías, y que el juez nomás está vigilando la correcta desarrollo de la misma. Y luego pues nos ha tocado que de repente si algún compañero se confunden con el sistema tradicional, o en el peor de los casos, que afortunadamente no son los más, pues que de repente sí muestran algún desconocimiento en la materia. Híjole, imagínese con el cliente y todo. Yo creo que aquí... Discúlpeme, señor litigante, pero esto es así. ¡Wow! No, le digo, afortunadamente le digo, no son la mayoría. Aquí es esencial la labor que estén realizando pues todas las instituciones educativas relacionadas con la profesión, universidades, centros de estudio, los colegios y barras de abogados, todas las agrupaciones profesionales de abogados. Yo creo que es muy importante que a sus agremiados, en el caso de las instituciones educativas, a su alumnado, les enseñen y les, más que nada, los familiaricen con esta materia y más con la nueva figura. Y más a los litigantes, aquellos que ya tienen mucho tiempo litigando, que es difícil, porque incluso para nosotros también nos ha resultado difícil cambiar ese chip, como si se la mentalidad, ¿no? Sí. Del sistema tradicional al sistema oral, pero es algo que pues afortunadamente en el caso de aquí de Baja California, pues el Poder Judicial del Estado de Baja California se ha preocupado, el Instituto de la Judicatura, en estarnos constantemente capacitando, proporcionándonos las herramientas pues para solventar de la mejor manera nuestra función, ¿no? Más en materia de oralidad. Pero la cuestión del foro litigante sí considero que es muy importante. Es más fácil para los estudiantes actualmente porque ellos ya no van a ver el sistema tradicional. Anterior, sí. Entonces vienen con la mente limpia. Exactamente. Vamos a absorber lo nuevo. Muy receptivos. Pero para los compañeros litigantes y más aquellos que ya tienen mucho tiempo, decanos como yo, se les puede sí dificultar, pero no es imposible. Entonces es una cuestión de voluntad y pues nomás sí de dedicarle un tiempo a esta situación para ya también poderla manejar, ¿no? Por cierto, ahorita que comento los juicios, algunos abogados me decían, si va a estar el juez contigo, pregúntale y dice, ¿por qué no nos permiten entrar con el cliente? Espérate, eres abogado, tienes que estar en el juicio oral. No dejan entrar, nos restringen la entrada, aquí, allá. Pues déjale hago la pregunta, ¿qué hay de eso, señor juez? Pues, mire, quiero pensar que si se están refiriendo a que no permiten a que ellos ingresen a las audiencias con su cliente, creo que ahí hay una mala información o una desinformación. Al contrario, debe estar presente no solamente la parte material para el público es la persona quien está demandando y al que se demande.
Ok. ¿sí? Y obviamente las partes formales son todos aquellos que no son la parte material: abogados defensores, fiscales, secretarios, jueces, Ok. peritos. Entonces, en la justicia o en los juicios orales mercantiles tiene que estar presente la parte material y obviamente Su defensor, su asesor, su todo. abogado procurador, en Ok. términos del artículo 1069 del Código de Comercio. Se podrá dar casos en que una persona le otorgue mandato judicial, el famoso poder, Ajá. a un abogado o a alguien que no sea abogado para que lo represente. E igualmente, eso hace las veces de que esté personalmente en la parte material, pero no de ninguna manera, al contrario, deben estar presentes tanto el cliente como el abogado. Ahora bien, si la pregunta va encaminada a que no se les permite el ingreso una vez iniciada la audiencia de juicio oral, ahí probablemente sí tenga la razón, y es que no que se le niegue el ingreso al abogado. En el caso de un servidor, por la sala de oralidad con la que contamos para que se lleven a cabo las audiencias de juicio oral, es una sala que se encuentra ahí mismo en la ubicación que ya le antecedí, donde nos encontramos los juzgados civiles y familiares, pero es una sala relativamente pequeña. Entonces, para efectos de que no se interrumpa el desarrollo de la audiencia, la concentración, la armonía de la misma, eso sí, una vez que inicie la audiencia, ya no se permite que ingrese cualquier otra persona ajena al negocio, ajena al juicio. Correcto. ¿Sí? Antes de que inicie, puede ingresar quien guste, obviamente limitándonos al espacio físico que se cuenta para el público, que les repito, no es un espacio muy grande que permita que estén decenas de personas, ¿no? Pero las que alcancen a entrar, ahí pueden permanecer sin ningún inconveniente. No, pues es lógico, si voy a empezar yo una conferencia o algo, están aquí, cierran las puertas, que está, se quedó, no dejen entrar porque entran, hacen ruido, interrumpen, Claro, y más en es. una audiencia de un juzgado. Sí. Y más que ahí uno como juez tiene que estar 100% concentrado en lo que se está manifestando para que no se nos escape ningún dato que pueda ser elemental o trascendental al momento nosotros de emitir alguna determinación, alguna resolución. Es por eso de que si se les impide que una vez iniciada la audiencia ya no ingresen personas. Ok, perfecto. Sí. Bueno, pues ya está la aclaración de lo que nos habían comentado. Lleguen temprano con su cliente, estén presentes y no se salgan. Si estando ya en la audiencia les hablan por teléfono, si se salen no van a poder entrar tampoco, porque pueden interrumpir precisamente la audiencia, y es lógico y sobre todo muy aceptable para efectos de que no se dilate o se pierda en sí lo que es una declaración o algo, tanto del acusado como del acusador, para efecto de que den un buen resultado. Entonces ya está aclarada esa pregunta que hicieron. ¿Cómo se lleva adelante, juez? Oh, perdón, Sí. y ahorita por lo que refiere usted a llamadas telefónicas, incluso antes de iniciar la audiencia, el secretario de acuerdos a todo el público presente, no solamente a las partes que intervienen en el juicio, a todo el público se les hace el apercibimiento para efectos de que apaguen todos sus sistemas de comunicación o cualquier otro aditamento que en su momento pudiera interrumpir la audiencia. Se les apercibe de que lo apaguen, y de no hacerlo así se pueden ser acreedores a alguna de las medidas correctivas que la ley le concede al juez, que pueden ser multas, puede ser la orden que desalojen la sala, o si hay necesidad, incluso hasta el arresto. ¡Wow! ¿Tanto así, juez? Sí, para aquella persona. Abusados. Para aquella Entonces, persona que interrumpa el desarrollo de la audiencia. previa advertencia: apaguen los celulares, señores, porque los apercibo y puede haber esta sanción. Ya, si se pasan Sí, de es, listos maestro. o que agarran como un, sí estoy aquí, ya están avisados, No, y más que nada, pues también la penosa necesidad de que se les tenga que llamar la atención en frente de los demás compañeros, y pues yo creo que eso sería todavía Más penoso más para deshonroso, ¿no?
Bien, ¿cómo se lleva a cabo un juicio? Un juicio en materia oral mercantil, pues obviamente no se vayan a confundir que porque se les denomina orales, todo es oral. Muy buena aclaración, güey. No necesariamente, de hecho, más bien los juicios orales mercantiles son juicios mixtos, porque sí existen momentos, sí existen figuras que necesariamente tienen que presentarse por escrito. Ok, bien. ¿Cómo cuáles? La demanda, la presentación de la demanda se tiene que presentar por escrito. Correcto, ok. Sí. Igualmente, la contestación a esa demanda se tiene que presentar por escrito. Igual, si el demandado reconviene, reconvención es lo que se conoce popularmente como contrademanda, igualmente se presenta por escrito esa reconvención o contrademanda, y la contestación también se debe presentar por escrito. Cuando se presenta una demanda y va y se le notifica, se le emplaza, ese es el término que se utiliza para esa figura, se le emplaza al demandado y él ya contesta la demanda, con esa contestación igualmente se le da una vista a la parte demandante o actora, como se le estila, para que él argumente lo que a su derecho considere por cuanto hace a lo que el demandado expuso en su demanda. Okay. Eso también por escrito lo tiene que hacer. Okay. ¿Sí? Igualmente, si se promueve una nulidad de juicio, en este caso por indebido emplazamiento, y se hace antes de la primera audiencia de las que integran el juicio oral, también debe hacerse por escrito. O sea, hay figuras que la ley expresamente impone y obliga que se presenten por escrito y no se hagan oralmente. Aunque sí, la mayoría del procedimiento sí se desarrolla oralmente, es decir, en las audiencias, ahí las partes hacen uso de la voz y el juzgador ahí mismo también resuelve, todo en forma oral. Ok, o sea, anteriormente en las audiencias uno iba a declarar, se levantaba el acta, lee, firma aquí y posteriormente le daban ya la resolución. Ahora, en el juicio, ahí inmediatamente se puede terminar rápidamente un juicio, ¿no? En ambas partes, que convengan, que acepten o de plano se le condene. Así es, de hecho, estos juicios orales mercantiles se caracterizan por una serie de principios que es precisamente la oralidad, la transparencia, la inmediación, la concentración, la contradicción, la publicidad. El público probablemente va a decir, ¿y eso qué es? Oralidad, pues que precisamente la mayoría del proceso se verifica oralmente, es decir, verbalmente. Se confronta el demandado y demandante. Se exponen las partes ante el juez y se hacen las manifestaciones y el juez ahí mismo les da respuesta. Eso, a su vez, es el principio de inmediación. ¿Qué es el principio de inmediación? Que entre las partes contendientes un juicio y el juez no hay nada que se interponga. El juez directamente está ahí sentado frente a ellos o ellos frente al juez, ¿sí? Porque en el sistema tradicional generalmente ahí el juicio desde su inicio hasta su casi conclusión, muchas veces quien lo lleva es el secretario de acuerdos. El juez nomás está verificando y constatando de que se estén cumpliendo todas las reglas del procedimiento, dándole alguna directriz al secretario. Las audiencias, salvo casos de excepción, las lleva el secretario de acuerdos, no está físicamente el juez. Sí, me tocó varias audiencias. Sí, por eso en el sistema tradicional
a la misma hora en un solo juzgado se pueden llevar 3 o 4 audiencias al mismo tiempo. Cada secretario de acuerdo la ya está llevando. Okay, sí. Cosa que ya en la materia oral nomás se lleva una porque debe estar el juez presente. Ese es el principio de inmediación. Perdón, el principio de transparencia. Para mí es muy importante, maestro, porque aquí ya se deja atrás cualquier suspicacia o cualquier mala información o indebida información que a las partes les pueda llegar por conducto de sus abogados, por conducto de cualquier otra persona en relación al juicio que llevan. ¿A qué voy? Que en algunas ocasiones se da que el juez emite una resolución y esa resolución o esa determinación no le favorece a alguna de las partes y pues en el sistema tradicional pues el juez la dicta, se cose al expediente, se estila que ve el abogado, revisa, saca una copia, no sé, y va con el cliente y le dice, no, pues es que aquí el juez dictó esto porque o no sabe, o lo corrompieron. El clásico. Sí. Para justificarse que fue malo el juicio. Efectivamente. Okay. Y el cliente, pues obviamente le crea pie juntillas al abogado, ¿no? Porque pues se supone que es su asesor. Entonces ahora en los juicios orales este principio de transparencia es muy importante porque las partes, o sea, los clientes de viva voz están escuchando lo que el juez está determinando y los motivos por el cual lo está determinando. Y ahí es muy importante también, regreso a la debida preparación de los compañeros litigantes, porque se puede prestar de que ahí se expongan ellos, ¿sí?, en cuanto a su falta de preparación, y el cliente se está percatando de eso. Vamos a un corte, nos dice producción. Regresamos porque cada vez se pone más interesante esto, señor juez. Regresamos. El trabajo no es fácil, pero es necesario. La gente de Baja California merece el espectáculo. Joseph, el Tigre Landeros, está listo para este 17 de agosto en Tijuana. El Florido, abarrotes y béisbol. Papel Disney, 18.90, qué barato. Manzana verde, 23.90, qué barato. Atún ancla, 7.90, qué barato. Somos más que béisbol. Vive una experiencia inolvidable en el único y original Baja Sand, el festival de figuras de arena más grande de Latinoamérica. Te invita a que formes parte de este gran evento este próximo 24, 25 y 26 de agosto en Playas de Rosarito. Ven, participa y diviértete. ¿Tienes un producto? ¿Lo quieres mostrar? Baja Sand es el lugar perfecto. Comunícate al teléfono que aparece en pantalla. Baja Sand 2018, te esperamos. Segunda, qué barato. Si buscas algo, comienza por aquí. Electrónica, ropa de saldos, a precios muy baratos. Artículos de segunda en general. Bolsas para dama, decoración para el hogar, juguetes, cristalería, joyería, cintos, gorras, audífonos, cargadores y accesorios para celular, artículos de temporada y mucho más. Más barato no lo podrás encontrar. Si buscas algo, comienza por aquí. Segunda, qué barato. Aviso del 22º Ayuntamiento de Tijuana. A partir de septiembre próximo, la sanción para automovilistas o conductores del transporte público por invadir el carril confinado del CIT será de 5,239 pesos. Además de que se remolcará al vehículo hasta que la multa sea cubierta.
Un saludo especial de los hermanos Zahir, invitándoles a que sintonicen nuestro programa. Si tiene problemas de salud, enfermedades desconocidas y rebeldes, si tiene problemas en el amor, problemas económicos, visítenos, que a través de una lectura de las cartas del tarot, ustedes pueden descubrir toda la verdad. Nosotros somos los hermanos Zahir. Bien, continuamos ahorita con el tema juicios orales, con nuestro invitado aquí al programa, el juez 11º, el licenciado Nelson Alonso King, el cual estamos viendo precisamente qué diferencia, cuáles son las dudas y las confusiones que hay sobre los juicios orales. Hablamos de otro principio, ¿no? Así es, maestro. Continuando con los principios que ya le referí anteriormente, está el principio, mencioné el de igualdad. Y el de contradicción. Estos principios se concatenan toda vez que estos se refieren a que el juez debe cuidar y vigilar estrictamente que a las partes se les otorgue los mismos derechos, ¿sí? Los mismos derechos en el procedimiento, para que no se incline a favor de alguno de ellos. Y el de contradicción se refiere precisamente a darle oportunidad a cada una de las partes a que expresen y manifieste lo que a su derecho convenga, su dicho, por cuanto hace a lo que a su vez también exprese o peticione su parte contraria. Es decir, estamos en una audiencia y la parte demandada formula una petición al juez, el juez, antes de resolverle en ese momento, le da la oportunidad a la parte actora, que es la parte demandante, a que también exponga sus argumentos en relación a lo peticionado por el demandado. Y diga si está de acuerdo en que se haga, ¿verdad? O viceversa. Okay. Entonces, a eso se refiere el principio de contradicción y de igualdad. El de concentración, bueno, el de publicidad, pues como ya lo expuse, son audiencias públicas, que en el sistema tradicional también las audiencias son públicas. Desgraciadamente, la limitación física de nuestros tribunales, el espacio, muchas veces ni siquiera permite que todos los abogados de un solo cliente puedan estar dentro de la oficina, porque son oficinas pues de espacio físico muy limitado. ¿Sí? Pero siempre ha estado contemplado de que sean públicas las audiencias, salvo algunas que expresamente la ley, como en materia familiar, dispone que no. Entonces, pero aquí la publicidad ya en atención a que contamos con una sala de oralidad de juicios orales, pues como le comentaba, ya permite que estén presentes el ingreso de personas ajenas, pero que tengan interés en presenciar una audiencia, con la limitante obviamente también del espacio. Desgraciadamente hacemos votos para que más adelante tengamos más salas o salas más amplias para que permitieran el ingreso. Y aquí también es muy importante, porque considero que sería recomendable para que aquellos alumnos de la carrera tuvieran la oportunidad de que vayan grupos enteros a estar presenciando ese tipo para que van agarrando ya la práctica, de diligencias, para que vean cómo es ella. Y ya para concluir con esos principios, el de concentración, que como usted correctamente lo anticipó, de que en una audiencia se puede llevar todo, efectivamente, ese principio de concentración, bueno, de continuidad y concentración, prevé y faculta al juez para que, si se dan las circunstancias en el juicio, en una sola audiencia o en una única audiencia, se desahoguen todas las pruebas y hasta se dicte la sentencia ahí mismo, maestro. ¡Wow! Pues eso va a agilizar más las cosas. Ahora se va a hacer pronta y expedita, que actualmente por todo el cúmulo de expedientes, hay expedientes que tienen 1,200 hojas, y de aquí que lean tardan 1, 2, 3 o 4 años. Entonces, esto viene siendo la facilidad o el objetivo de los juicios orales, que esté preciso, esa misma audiencia se termina el juicio. Así es, o sea, la intención es esa, hacerla lo más compacta posible, pero obviamente sin dejar ninguno de los medios de defensa en las partes. En eso sí se tiene que ser muy cuidadoso de que no buscar esa
esa concentración o esa reducción, pero sacrificando alguno de los medios de defensa, reitero, de alguna de las partes. No. O sea, si hay necesidad de que se verifiquen más audiencias, se van a verificar. Okay. De hecho, en los juicios orales mercantiles, la ley dispone o prevé 2 tipos de audiencia. La primera es la audiencia preliminar, okay, y posteriormente una audiencia de juicio. Puede haber alguna otra audiencia de carácter extraordinario, como pueden ser incidentales de esa naturaleza, pero en sí, las 2 que sí la ley prevé y que obliga a que se verifiquen es la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Esta audiencia preliminar es una audiencia en la cual se puede decir que se ve todo lo que se surja, y en la audiencia de juicio única y exclusivamente se van a deshogar las pruebas que en su momento hayan sido admitidas en la audiencia preliminar. Ok, ¿sí? Qué bien eso. Esa audiencia preliminar se divide en varias fases, como es la de depuración del procedimiento, que es donde el juez antes de iniciar cualquier cosa tiene que analizar para ver si se encuentran debidamente legitimadas las partes, si cuentan con la personalidad correcta o suficiente para comparecer a juicio, y aquellas excepciones procesales que el código contemple que se tengan que desahogar en esa misma fase de la audiencia. En el sistema tradicional, ese tipo de figuras se resuelven a través de una sentencia interlocutoria o incluso al momento de citar la sentencia definitiva. Aquí ya no, aquí ya se va avanzando con eso. ¿Sí? La segunda fase o etapa que integra la audiencia preliminar es una que usted mencionó y que es de vital importancia, que es la fase de conciliación y o mediación. Aquí el legislador le ha concedido una importancia tal a esta fase que incluso al juez le da facultades para mediar y conciliar, aun y cuando es cierto que no todos los jueces o la gran mayoría no somos expertos en la materia, pero sí nos impulsa a exhortar a las partes a que lleguen a un arreglo lo más satisfactorio a cada una para de ambas ellas, partes, ¿sí? Y que no esperen a que se emita una resolución, una sentencia final en la cual invariablemente, salvo casos de excepción, va a haber una parte que gane o vencedora y otra que pierda y va a cargar con todo. ¿Sí? ¿Y esas sentencias también son apelables como cualquier otro juicio? No. Ok. Bueno, buena respuesta. Buena pregunta, okay. Porque precisamente en los juicios orales mercantiles no se admite ninguno de los recursos ordinarios que prevé el Código de Comercio, como pueden ser los recursos de revocación, revisión, todo eso. Y de apelación principalmente. Estos juicios, cualquier determinación con la cual no estén conformes las partes, las tienen que combatir vía amparo. Vía amparo, maestra. Y luego, regresando con la conciliación, digo, es muy importante porque pues obviamente estos juicios nacen de acuerdos de voluntades que efectuaron alguna operación de carácter mercantil, ¿sí? Y pues obviamente lo que interesa en esos casos a las partes, una es recibir lo que haya pactado, convenido, el objeto, el bien, y lo otro el precio, ¿no? Que es la mayoría de los juicios, ¿no? Entonces, reitero, para que no corran el riesgo de que no obtenga nada al final, entonces se les exhorta para que lleguen a un arreglo, una conciliación. Efectivamente, obviamente sabemos que aquí las partes tienen que ser flexibles, tienen que sacrificar algo para obtener algo, pero a lo menos sería menos lesivo para sus intereses, para su patrimonio, que el que llegue una sentencia y que esa sentencia adquiera firmeza donde a una sola se le condenó a todo y a la otra
a nada, ¿no? Es por eso la importancia de la figura de la conciliación. Aquí sí me gustaría precisar, porque es algo que generalmente lo desconocen las partes e incluso algunos de los compañeros del foro litigante, es que muchas veces las partes llegan negadas a conciliar. No, yo no quiero conciliar. Terco, no, yo Sí. voy a juicio final y todo, muy machitos. Sí, pero ¿por qué? Porque no quieren en que en su momento se vaya a comprometer o vayan a manifestar algo diverso a lo que ya expusieron, ya sea en su demanda o en la contestación de la demanda. Ok. Para eso el legislador fue pues muy previsor en ese aspecto y establece que todo, pero absolutamente todo lo que las partes manifiesten durante esa fase de conciliación y o mediación, en el supuesto no concedido de que no se concrete o no se logre y se continúe con la audiencia hasta la emisión de la sentencia definitiva, ni las partes y mucho menos el juez podrá tomar en consideración algo de lo que se manifestó en esa fase de conciliación. Absolutamente nada, ¿eh? Wow. Aun y cuando ahí alguien haya reconocido culpa o se haya dicho la verdad verdadera, en caso de que no se concrete ese arreglo conciliatorio, no se puede tomar en consideración por las partes de que digan, oiga, pero es que él dijo en la... Y mucho menos el juez decir, es que en la conciliación manifestó y por lo tanto contradice lo... Nada. Entonces, nada, absolutamente. ¿eh? Muy interesante. No muy debe interesante. no debe de haber temor para lograr esa fase o concretar la fase de conciliación y mediación. Igualmente, continuando con las fases o etapas que integran esa audiencia preliminar, pues está la tercera etapa, que es la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, que consiste en que una demanda generalmente la estructuran los abogados en hechos que los van numerando, los van identificando con números romanos, arábigos o con letras. Entonces, cuando se contesta la demanda, igualmente se estructura en ese mismo sentido. Por cuanto hace al hecho 1, no es cierto, lo niego por esto. El hecho 2, sí, lo acepto, sí es cierto, ¿no? Entonces, esos hechos, esa fase de hechos no controvertidos se refiere precisamente a que cuando hay un hecho aceptado plena y lisa y llanamente por el demandado, entonces ya quede exento o fuera de medio de prueba. Esto para ir concentrando el juicio, ¿no? Entonces, si dice, sí, yo acepto que firmé el contrato, bueno, entonces ya no hay que ofrecer pruebas para acreditar de que el demandado firmó el contrato. Y está aceptando. Así es. Entonces, en sí, esa fase, esa etapa es para determinar cuáles van a quedar exentos de prueba. Continuando con las fases y etapas, está la fijación de acuerdos probatorios, que es donde cada una de las partes tiene la oportunidad de hacerle ver al juez que si alguna de las pruebas ofrecidas por su contrario no reúne alguno de los requisitos que establece la ley, que establece el sí, también eso. Ahí se le puede decir, señor juez, yo considero que usted no debe de admitir esta prueba porque no reúne los requisitos que prevé el artículo tal. Entonces, parece eso esa fase, esa etapa, ¿no? Se continúa con la siguiente fase, que es ya la calificación sobre la admisión o admisibilidad de pruebas, que es cuando el juez ya dice, estas pruebas se admiten porque reúnen los requisitos, estas no, porque no, y aun y cuando la parte no haya controvertido la admisión, el juez de oficio tiene que revisar que sí reúnan los requisitos, aunque no se lo hayan hecho valer. ¿Sí? Y finalmente ya se concluye esa audiencia preliminar con el señalamiento para que tenga verificativo hora y fecha la audiencia de juicio. ¿Sí?
Y la audiencia de juicio, como le antecedí, en esa ya lo único que se va a verificar es el desahogo de aquellas pruebas que fueron aceptadas en la preliminar. En la audiencia preliminar, maestro. Okay. A grandes rasgos es como está estructurado un juicio oral mercantil, ¿no? Híjole, yo estudié una especialidad en Derecho Fiscal. No soy contador público, pero tengo una maestría en la administración. Me gustó mucho el Derecho Fiscal. Conozco poquito, pero esto para mí me abre el abanico de posibilidades de saber más o menos cómo se lleva un juicio oral. Y sí, hay que exhortar a los compañeros abogados que se preparen, porque ya en esta etapa va a ir más avanzando más, ya el juicio tradicional se va a quedar afuera. Entonces hay que prepararnos más. Nos quedan unos minutos, señor juez, ¿algo más que quiera aclarar? Pues abundando un poquito más, que obviamente el exhorto, la invitación a la preparación, y obviamente esto no exenta a aquellos que estamos del lado del órgano impartidor de justicia a la obligación y la exigencia de estarnos también capacitando constantemente, actualizándonos para que precisamente el justiciable obtenga las resoluciones más justas y más adecuadas y apegadas a la norma procedimental. Entonces, no solamente es una responsabilidad del compañero litigante, sino también de parte de nosotros como juzgadores, secretarios, actuarios, y también hacer hincapié para mí de vital importancia de que las partes, es decir, los clientes, llámese el demandante o actor o el demandado o reo procesal, que también sean pero muy honestos con sus abogados para que estos puedan en su momento entonces desarrollar una defensa correcta, ¿sí?, de sus pretensiones y de sus reclamos, porque también nos ha tocado que en plena audiencia el abogado se viene enterando de algo que le había ocultado el cliente o le había mal informado. ¿Y cómo lo defiende contra eso? Pues también es una cuestión, le digo, muy importante que también los ciudadanos sean muy honestos, pues en todos los actos de su vida, pero cuando estén siendo parte de un juicio, pues con sus abogados, para que en su momento puedan ellos estructurar una defensa correcta, maestro. Bien, pues se nos fue el tiempo. Yo creo, señor juez, si hay oportunidad, viendo su agenda, si hacemos otro programa, porque quedaban todas algunas preguntas, muy interesante, muy bien aclarado, y ver si podemos hacer como un ejercicio cómo se llevaría un juicio oral para que usted, televidente, si llega a tener un caso de estos, se ponga abusado y le diga a su abogado, tienes que hacer esto y esto. Gracias, señor juez. Pues gracias. Gracias, maestro. Y a usted porque nos sintoniza Canal 73, aquí el programa El Visionario. Nos vemos el próximo. Gracias y buen fin de semana. Bienvenidos a este su programa El Visionario.